importante entenderlo, el curso de fisiopatología, de forma general, es para hacer una medicina razonada, una medicina pensante, una medicina entendiendo el por qué pasan las cosas y no una medicina de memoria, de paporreta. Si uno entiende bien la fisiopatología, el tratamiento se desprende, el manejo del paciente es razonado, se desprende casi automáticamente. No voy a tocar tratamientos como en sus libros de fisiopatología muchas veces los tocan, ni tampoco mucho de síntomas, porque eso corresponde más a la parte de semiología, y el tratamiento, sobre todo en un tema como es el shock, está en continua actualización, y de hecho que los libros de texto ya están atrasados. Cuando lleguen a medicina encontrarán las últimas revisiones y guías de tratamiento, por eso no toquen tampoco de la parte de sus libros, fíjense solo en la parte de fisiopatología, que es lo que vamos a hacer. ¿Ya? He tomado de base el libro Port, pero con su delegada luego les voy a hacer llegar la ampliación de la bibliografía con los artículos de revistas. ¿Ya? El tema es el shock circulatorio. El tema con el que nos vamos a topar en nuestra práctica clínica y va a significar entenderlo bien porque es una patología que requiere un diagnóstico rápido y un actuar rápido porque el paciente está en riesgo de muerte. El shock circulatorio puede describirse como un fallo agudo, es una entidad aguda en el sistema circulatorio, entonces un paciente que llega por emergencia va a ser, ¿no? Entonces, el suministro de sangre está alterado, ¿no? No llega la sangre adecuadamente a los tejidos periféricos ni a los órganos del cuerpo, provocando hipoxia celular. Clásicamente tenemos 4 tipos de shock: cardiogénico, hipovolémico, obstructivo y distributivo, que los vamos a ir viendo de a pocos. El cardiogénico, en términos generales, pues se refiere cuando hay una falla de bomba en el corazón, ¿no? La gran mayoría, más del 80% de estos casos son por infartos agudos del miocardio y el resto por otras patologías que pueden ser estadios finales de la falla cardíaca o otras miopatías o incluso taquiarritmias o problemas mecánicos por valvulopatías agudas. El shock hipovolémico, como su nombre lo dice, aquí lo que está fallando no es la bomba, no es el corazón. Recuerden que estamos hablando del sistema circulatorio, corazón y vasculatura, ¿no? Acá el problema está justamente en el intravascular, no hay volemia, ¿no? Aunque tengamos indemne nuestros vasos y nuestra bomba. El shock obstructivo, aquí es una causa mecánica, puede ser imagínense un derrame pericárdico que está oprimiendo el corazón, un trombo en la arteria pulmonar que impide el desfogue del ventrículo derecho, ¿no? O un shock distributivo, ¿no? Que junto con el cardiogénico, y el hipovolémico son de más frecuente presentación, siendo aquí la estrella pues el shock séptico, ¿no? Que es un shock vasodilatado, que el problema está en la periferia, en la vasculatura. La bomba está al inicio bien, la volemia es euvolémico, pero los vasos se dilatan tanto que termina habiendo un problema de distribución severo. Si bien es cierto son 4 tipos básicos, se pueden interponer. Puede dentro, por ejemplo, ¿no? Dentro de un shock séptico, que es un shock dilatado distributivo, afectar por hipoxia secundaria en el lapso del tiempo y provocarnos a que se añada además un cardiogénico, ¿no? O un hipovolémico también un cardiogénico que al comienzo, un hipovolémico que al comienzo como mecanismo, que vamos a ver más adelante, hay vasoconstricción severa, mantenido en el tiempo, se convierte en un vasodilatado y es en el punto de no retorno en el que ya no podemos recuperar a nuestro paciente, ¿no? Entonces, a veces se interponen. Este es un esquema práctico nada más pues para que entiendan lo que hemos explicado, ¿no? Las causas generales, ¿no? Del cardiogénico, como les decía, el infarto de miocardio a la cabeza. Entonces, generalmente cuando se habla de shock cardiogénico, inmediatamente como es responsable casi el 81% de los casos, viene el infarto de miocardio, ¿no? Que puede comprometer porque el infarto, entiéndase como una entidad en que se obstruye una coronaria. Coronarias son las arterias que irrigan al corazón y una buena cantidad de músculo cardíaco muere
porque deja de recibir circulación, deja de recibir oxígeno y nutrientes, ¿no? Eso es el infarto. Entonces, cuando en forma brusca la bomba se ve deteriorada, pierde pues una buena cantidad de músculo, pero no es la única causa. Arritmias, cuando estas son sostenidas en forma prolongada, sobre todo los extremos, ¿no? Las taquiarritmias más frecuentes, las bradiarritmias también pueden provocar. Lesiones valvulares cuando son agudas, ¿no? Una ruptura de una válvula mitral o aórticas o válvulas del lado izquierdo provocan también esto. O una ruptura del tabique, pero generalmente estas entidades justamente también solemos verlas como complicaciones de la primera, del infarto de miocardio. Y una cirugía, hasta el 6% de pacientes que entran a cirugía cardíaca puede desarrollar posterior en el postoperatorio un shock cardiogénico. El hipovolémico, que puede ser directamente por pérdida de sangre, ¿no? O puede ser por pérdida de plasma, por ejemplo en un gran quemado, queda sin piel a exposición y va exudando y va perdiendo plasma, o líquido extracelular que se puede perder por vómitos, por diarrea, están comprendidos ahí, ¿no? El obstructivo, pues acá el corazón está impedido por algo mecánico para llenarse. Por ejemplo, el taponamiento, que es líquido alrededor, pero líquido que hay en tal cantidad que presiona y gana a las presiones intracavitarias, impidiendo que se distienda, por lo tanto no llega, no puede llenarse, está impedido el llenado del corazón, la precarga. O puede ser una obstrucción ya también a la salida, ¿no? Ahí entra como causa principal la embolia pulmonar, ¿no? Un trombo en las ramificaciones de la arteria pulmonar que mecánicamente pues impide la salida de sangre. O distributivo, ¿no? Que pueden ser neurogénico, anafiláctico, que son más raros, y la estrella de este grupo que es el shock séptico, ¿no? Entonces, teniendo eso en la cabeza, ¿cuál es el más frecuente? Como vemos en esta distribución, es el shock distributivo, ¿no? El shock séptico, ¿no? Y van a verlo cuando roten es la estrella de la emergencia y de la unidad de cuidados intensivos, los pacientes en este grupo. Quienes siguen, en segundo lugar, para par cardiogénico con hipovolémico, y menos frecuentes distributivos, pero que no son sépticos, es decir, los neurogénicos, el anafiláctico, y menos frecuentemente el obstructivo en frecuencia. En la fisiopatología en forma general, no en forma algo que atañe, una fisiopatología que atañe a todos los grupos, pues acá lo que se provoca al final por los diferentes mecanismos es una hipoperfusión de los órganos y tejidos, ¿no? No llega la sangre por los diferentes mecanismos a los tejidos, y eso altera pues la función de la misma célula, y se ponen a trabajar mecanismos compensatorios para que mi cuerpo sobreviva y no muera, ¿no? Y estos sistemas van a la cabeza, el sistema simpático y renina, angiotensina, aldosterona, que están diseñados para preservar el gasto cardíaco y la presión arterial. Nuestro cuerpo está diseñado para salvar corazón y cerebro y sacrifica el resto, ¿no? En un comienzo te ayudan de hecho a no morir. En el shock hipovolémico es como si estuvieran diseñados más para ese tipo de shock, porque responden y nos ayudan de forma excelente. Para todo el resto de shocks, sobre todo el cardiogénico, ayudan apenas minutos y sostenidos en el tiempo se convierten más en un aspecto de estorbo, deletéreos, que hay que combatir, ¿no? Hay un incremento del influjo simpático, esa respuesta simpática que trata de compensar liberando adrenalina y norepinefrina, y activa los receptores alfa y beta. Si recuerdan, los receptores alfa están en vasculatura y lo que provocan es vasoconstricción, entonces se redistribuye, sacrifico músculo, piel para llevar el flujo a corazón y cerebro, ¿no? Los receptores beta, el beta 1 está en el corazón, provoca un aumento del inotropismo, más fuerza de bombeo, ¿no? Y los beta 2 están en los bronquiolos, provocando broncoconstricción. En casi todos, por eso la clínica de casi todas las formas de shock vamos a encontrar taquicardia, ¿no? Y signos de hipoperfusión. Hay liberación de renina, angiotensina, aldosterona,
que actúa principalmente a nivel renal, reteniendo líquido sodio y también provocando más vasoconstricción a través de la angiotensina. Entonces el metabolismo celular se altera. Nuestro metabolismo celular, como ya habrán estudiado, cuando estudian fisiología estudian lo normal, ¿no? Es un metabolismo aeróbico, básicamente, ¿no? Es un metabolismo que depende de oxígeno para producir energía traducida en ATP, ¿no? Pero tenemos caminos alternos, o sea, la célula es capaz de producir ATP por mecanismos anaeróbicos, ¿no? Y estos son los que que normalmente pues se ocupan de la mínima parte, porque es un mecanismo, el mecanismo anaeróbico, que produce poco ATP y tiene como un producto secundario, ¿no? El ácido piruvico, que entra luego a la mitocondria, ¿no? Y entra a la vía aeróbica convirtiéndose en más ATP. Pero cuando no hay la vía aeróbica, este metabolito termina convirtiéndose en ácido láctico, ¿no? Provocando acidosis intracelular, y esta acidosis es responsable del daño celular mismo, ¿no? Es uno de los responsables del daño celular. Entonces, la vía anaeróbica que se echa a andar cuando nos falta oxígeno es poco productiva, produce poco ATP y encima nos deja de desecho acidosis, ¿no? Entonces, este ácido láctico se acumula en los compartimentos celulares extracelulares y produce, como les decía, cantidades pequeñas de energía de ATP, ¿no? Entonces, esa célula, pues en estas condiciones no puede mantenerse y termina muriendo. ¿Para qué necesitaba energía? Para muchas cosas, para todo el funcionamiento de la célula, entre ellas, por ejemplo, el funcionamiento de la famosa bomba de sodio-potasio, ¿no? Entonces se altera, hay un exceso de sodio dentro de las células y una pérdida intracelular de potasio, ¿no? Este mecanismo ocasiona edema celular y termina muriendo la célula por ejemplo. Se rompen las membranas lisosómicas, hay destrucción celular, ¿no? Que al final eso es lo que ocasiona, ¿no? Perdemos tejido por muerte celular. Entonces, todo esto termina en la muerte celular, liberando el contenido intracelular al espacio extracelular. Por eso que muchos de los marcadores que vamos a encontrar como signos de falla tisular van a ser justamente cositas que estaban pues dentro de la célula y que de repente aparecen en circulación, ¿no? La destrucción de esta membrana, además, ¿no? Produce la liberación del ácido arquidónico, que libera mediadores inflamatorios y perpetúa el daño, ¿no? Entonces se vuelve como un círculo vicioso de una cosa que inicia chiquita, termina. Esto, ¿no? De mecanismos anaeróbicos que se van desatando, la muerte celular de tejidos, lo que está pasando en la microcirculación y en el microtejido, es igual para todos los tipos de shock, solo que el mecanismo es lo que varía, ¿no? Entonces es por eso pues que los hallazgos de laboratorio, entre ellos la medición del lactato, ¿no? Se eleva y es un signo indirecto pues de que me está habiendo hipoperfusión tisular, mecanismos anaeróbicos andando, y es por eso que no, ese es un examen de laboratorio en el que nos fijamos, ¿no? Pero no hay que hacerlo mecánicamente, sino ya saben ustedes de dónde viene, ¿no? Empezamos por el shock cardiogénico. Aquí, como les decía al comienzo, la falla es la bomba, el mismo corazón, ¿no? Aquí no se abastece, no logra bombear, porque el corazón al final es una bomba de músculo llena de sangre, bombea, se llena, bombea, esa es su función principal y no lo logra hacer en el shock cardiogénico. Entonces hay una disminución en el gasto cardíaco, traducido en hipotensión y en hipoperfusión e indicadores de hipoxia de tejido como el lactato, ¿no? A pesar de que el volumen intravascular puede estar adecuado, ¿no? Se puede presentar de manera súbita, la causa principal, infarto, ¿no? Ya lo vamos repitiendo varias veces, ¿no? Pero también puede ser como estadio final de una falla que iba ya de tiempo, ¿no? El shock cardiogénico, como les decía, puede presentarse. La segunda forma más frecuente después del infarto es esta, ¿no? Como la etapa terminal de una cardiopatía que estaba primero en falla cardíaca inicial hasta que llega pues al estadio severo, que es este cuadro de shock cardiogénico. Entonces tenemos un cuadro que será alargado, será más o menos alrededor de menos del 20% y más del 80% el estadio agudo posterior a un infarto del miocardio, ¿no? Clínicamente y clásicamente el shock cardiogénico fue definido por parámetros hemodinámicos. Entonces metíamos un catéter, ¿no? Por las venas profundas
un catéter de Swan-Ganz que tiene en la puntita un globito, ¿no? Entrábamos a cava superior, entrábamos a aurícula derecha, luego a ventrículo derecho y luego a arteria pulmonar. Se inflaba el globito y como iba llevado por la corriente, entraba a la arteria pulmonar y se enclava en el momento pues, en que el diámetro supera pues, el diámetro del ramal de la arteria pulmonar. ¿Y qué medíamos? En este punto se mide la presión en cuña o la presión del capilar pulmonar. Entonces es un procedimiento invasivo. Se imaginarán que no todos los hospitales tenían al alcance este sistema, pero clásicamente se definía así y se hacía el cálculo matemático del índice cardíaco. ¿Y cómo definíamos, no? Estos son los estudios clínicos en los que se estudió. Entonces, si yo quiero estudiar shock, primero tengo que definir, ¿no? Entonces, definieron así, ¿no? ¿Cómo definían, no? En forma general, la definición clínica, como les decía, el desorden cardíaco que resulta en cambios tanto clínicos como bioquímicos que evidencian hipoperfusión tisular, el concepto, ¿no? Hipoperfusión tisular. ¿Cómo se veía, no? Con presión sistólica menor de 90, sostenida por lo menos más de 30 minutos y que no responde al reto de fluidos, ¿no? Y a esto le agregaba signos de hipoperfusión clínica que puede ser un gasto urinario bajo, que puede tener extremidades frías, un aspecto neurológico deprimido y los aspectos hemodinámicos con este catéter, ¿no? Que medían un índice cardíaco menor de 2.2 y una presión de cuña mayor a 15 milímetros de mercurio, ¿no? Esto van por antigüedad. Esto es un poco más moderno. Repetía el concepto de la presión sistólica menor de 90, más de 30 minutos, que no responde a mi reto de fluidos. Clínica de congestión pulmonar, ¿no? Además, añadía eso. Y clínica de hipoperfusión, ¿no? Las extremidades frías, el sensuario disminuido, el volumen urinario disminuido. Si se dan cuenta acá, dejaron de usar el catéter, ¿no? Y en las últimas guías, pues ya el parámetro es básicamente clínico, ¿no? Con la presión, que es tener tu tensiómetro, menos de 90, menos 30 minutos, que no responde a mi reto de fluidos. Clínica de hipoperfusión, manitos, pies fríos, llena capilar lento, que es un parámetro muy útil. El llene capilar debe ser menor de 2 segundos, cuando es más ya le digo lento, que está en todo el espectro, desde confusión hasta coma, todo el espectro de depresión neurológica, el volumen urinario disminuido y ayudándonos de algunos parámetros laboratoriales como la acidosis metabólica, el lactato sérico, que me están hablando de hipoperfusión, como que me confirman la parte clínica, ¿no? Porque, y al final pues ya casi no usamos el catéter, ¿no? Anecdóticamente, esto lo escribió una doctora que trabajaba con pacientes que esperaban para trasplante miocárdico. Se imaginan, como todo el mundo, los donantes son escasos, entonces prácticamente los acompañaba hasta su muerte pues a estos pacientes, porque muy pocos se alcanzaban a trasplante. Entonces empezó a estudiar, ¿no? Como no le asignaban muchos recursos, no tenía su catéter, no tenía sus supermonitores, pero empezó a hacer con parámetros clínicos, a clasificar a sus pacientes, ¿no? Y nace ahí esta famosa clasificación, ¿no? Del mojado, seco, frío, caliente, ¿no? En inglés, wet, dry, cold, warm, ¿no? No lo he traducido, pero supongo que todos manejan inglés muy bien, ¿no? ¿Y qué cosa significa mojado? ¿Qué cosa significa seco? Signos de congestión. Mojado, el paciente congestionado. Clínica disnea, signo crepitantes en ambos emitores, ¿no? Signos de que se está llenando el alveolo y suena como burbujitas, ¿no? Eso es el crepitante, que me está hablando de líquido en el alveolo, congestión pulmonar, y mi paciente me dice que le falta el aire, sobre todo cuando se echa y quiere estar sentado, ¿no? Clínica, ¿no? Que es frío, caliente. Hipoperfusión, signos de hipoperfusión. Quien está bien perfundido está calientito, quien está hipoperfundido es el frío. Extremidades frías, llene capilar lento, ella es la que desarrolla esa clínica, ¿no? Y se arman estos 4 parámetros que son los que ahora manejamos, ¿no? Ahora ya nadie mete el catéter, sino hablamos patrón mojado frío, patrón mojado caliente, que son los tipos. ¿Cuál es el shock cardiogénico?
el mojado frío, ¿no? Aquí el paciente tiene signos de congestión y tiene signos de hipoperfusión, ¿no? Antes eran diferentes formas de falla cardíaca, como va evolucionando. Recuerden que ella trabajó en pacientes que iban en falla cardíaca, iba progresando, no trabajó con los infartados, trabajó con los otros, ¿no? Pero esta forma clínica se adapta a todos los tipos de shock cardíaco. Empezó en esos pacientes, pero se ha adaptado muy bien a todo el resto de pacientes, al punto que es lo que usamos actualmente, ¿no? Es la clasificación y enteramente clínica. Así que cuando hagan semiología, aprendan a sacar cosas tan simples como tocar manitos frías, conversar con el paciente y ver que está medio confuso, que no orina, el llene capilar, y me doy cuenta antes de tener un lactato que está hipoperfundido, ¿no? Examinar bien, darme cuenta de los rales, de la sintomatología de disnea y darme cuenta antes de que venga la placa que mi paciente está congestionado, ¿no? Y cuando lo tengo frío, estaré en shock, ¿no? Mojado, shock cardiogénico, ¿no? ¿Qué está pasando? El volumen latido, el gasto cardíaco ha disminuido. Entonces provoca una perfusión insuficiente. Hipoperfusión es la clave, ¿no? Entonces aquí hay lo que más te está alterando pues es la capacidad de contractilidad del corazón. Eso es lo que está fallando, ¿no? Se murió una buena parte por el infarto, entonces ya no bombea adecuadamente. Y se empieza, eso es la fisiopatología inicial, ¿no? Entonces no hay bomba, hay gasto cardíaco disminuido. Y mi cuerpo responde con los mecanismos que tratan de compensar eso. Sistema simpático, renina, angiotensina, aldosterona, que tratan de... es como si el cuerpo interpretara que no hay bulimia, no hay sangre. Entonces, recupero renina, angiotensina, aldosterona, mi riñón ya no orina, retiene agua, retiene sodio, y redistribuyo con vasoconstricción hacia el corazón-cerebro para que se salven, provocando vasoconstricción. Pero en el tiempo, ¿qué hace una vasoconstricción? Aumenta la poscarga. Mi corazón ya no puede, encima que estaba débil para bombear, a más vasoconstricción, más difícil. Entonces termina siendo deletério, ¿no? No puedo bombear, me quedo con volumen, y encima me llega más volumen de lo que no estoy orinando, o sea, aumenta también mi precarga. Entonces estos mecanismos compensatorios que funcionan muy bien en el hipovolémico, acá, ¿no? Y terminan siendo deletéreos y terminan aumentando precarga y poscarga, aumentando el trabajo y ocasionando más daño al corazón, ¿no? En simple, es esa la fisiopatología, ¿no? Entonces tenemos que ir a la causa, principalmente infarto miocardio o estallido final de falla cardíaca, y luchar contra estos mecanismos compensatorios que tendrán la buena